Lamentablemente hoy no, los chicos no se llevaron el premio que se merecían. Porque uno podía hablar de esta camada de jugadores y destacarlos por lo que había sido el desarrollo del torneo. Hoy era el gran día para que sean reconocidos de la manera en la que se merecen, de la manera en la que esta camada sub-20 debería ser recordada. Y lamentablemente volvió a ser esquivo el resultado, volvió a ser esquivo el desenlace, que a Diego Plasente ya le venía pasando, pero que en esta reacción vamos a destacar y vamos a enaltecer lo que fue todo este proceso, porque hay que marcar varias cosas. Hay que marcar a un seleccionado argentino que hace 18 años no llegaba a una final, hace 18 años que no podía estar entre los dos mejores del torneo, hace 18 que no podía estar dentro de los 4, porque la última vez que se metió en semis fue en 2007. Y por ende, también fue la última vez que llegó a una final, porque aquel momento de 2007 en Canadá terminó saliendo campeón de esa contienda, de ese torneo. Entonces, después de 18 años sin siquiera haber estado dentro de los 4 mejores, que hoy Argentina, y muy bien representada por Julio Soler, se ponga la medalla de plata no es menor. Y me dirán, eso es conformismo barato, Argentina debería exigirse ser campeón y tienen razón, es verdad que Argentina tiene que apuntar a ser campeón de los mundiales sub-20, pero el piso tiene que ser jugar una final. Y si hace 18 años que Argentina no juega a esta instancia, si hace 18 años que no pisa este lugar, que no llega a esta ocasión, significa que esta es la base, que este es el punto de partida, por lo cual, si bien la palabra que cabe para definir esta final y para etiquetarla es decepción, frustración y todo lo que quieran coincidirle como sinónimos, también yo te muestro el otro lado de la moneda. Yo te quiero mostrar que hace 18 años, como te vengo marcando, y quiero que esto te quede en la cabeza, hace 18 años que Argentina no llegaba a una final. Entonces, que Diego Plasente haya sacado a Argentina campeón de un sudamericano sub-15 en 2017, que lo haya metido en semifinales en 2023, después terminó perdiendo por penales en aquella semi con Alemania, que lo privó de jugar la final con el Diablito Echeverri haciéndole 3 goles a Brasil, ganándole 3-0, pero nos metió Plasente dentro de los 4 mejores de aquel Mundial sub-17 en Indonesia en 2023, peleó este año, a principios de este año, por el sudamericano, y si bien en la última jornada se le escapa contra Paraguay, hoy tiene un escenario parecido, en donde un desarrollo ejemplar del torneo termina teniendo un desenlace injusto. Y cuando hay tantas casualidades, cuando hay tantos torneos en donde Argentina rinde bien, significa que ya deja de ser una casualidad. Significa que el camino, que el sendero que está recorriendo el seleccionado argentino es el correcto. Y si encima tiene que ver con lo que se hace en la mayor, y si encima, como ya lo habrán visto en las fotos de acá, hay un elogio de Lionel Andrés Messi para con estos chicos, y hay una bajada de línea que tiene que ver con Lionel Scaloni como cabeza de esta estructura, y es seguido inclusive por el propio Diego Plasente, significa que hay un sendero muy optimista para lo que son próximas ediciones de Mundiales Sub-20. Y me parece que la mejor forma de resumir esta final es con esta foto, en donde otro discípulo más de José, donde otro discípulo más de José Néstor Pekerman, termina evidenciando que este es el camino correcto para que Argentina siga estando en la cresta de la ola. Porque también esa es la otra pregunta, y ahora voy a ir con el análisis del partido y como hacemos siempre. La otra pregunta es, ¿cuándo se le va a terminar este momento exitoso al seleccionado argentino? Puede ser el año que viene. Ahora, lo que yo no quiero negociar, si Argentina el año que viene no sale campeona del mundo, y fíjense la vara que le estamos poniendo, le estamos pidiendo que sea la mejor de 48 selecciones, entonces, si encima ese piso, o por lo menos esa expectativa no se va a cumplir, que el proceso siga siendo exitoso. No quiero más eliminaciones en fases de grupo como tocó en 2002. Por ejemplo, estoy hablando de la mayor. No quiero más decepciones en octavos de final como fue contra Rusia, o en cuartos de final como fue contra Alemania en Sudáfrica 2010. Que nos hayan acostumbrado a llegar a partidos decisivos, que nos hayan acostumbrado a estar en esta instancia, más allá del resultado, es lo que agranda esta gestión. Es lo que agranda la gestión de Lionel Scaloni con un cuerpo técnico, con Pablo Aimar, Walter Samuel, el Ratón Ayala, por supuesto también Diego Plasente como parte de esa columna vertebral, significa que hay un gran camino recorrido hasta el momento en la selección argentina. Y hay una paradoja, y ya me meto con el análisis que ya van 5 minutos de la reacción. Hay una paradoja. Argentina
jugó 8 finales con la de hoy. La única que había perdido fue en el 83 contra Brasil. Es decir, de 8 finales ganó 6, no es poco. Lo que además, como justamente ven acá, la clavé en un ángulo, acá, están viendo que le alcanza para inclusive ser la selección con mayor cantidad de consagraciones. Recién Marruecos tuvo su primer grito de campeón. Argentina dejó pasar una chance para estirar la ventaja, pero sigue siendo la que más veces se consagró en un Mundial Sub-20. Y para mí es un buen síntoma ese, el haber llegado a una final. Es un buen síntoma porque Argentina, antes de Pekerman, y ahora, insisto, me voy a meter con el partido, antes de Pekerman, Argentina había ganado el Mundial Sub-20 del 79 con Maradona y Ramón Díaz como la dupla sensación de aquel Mundial, y después Pekerman ganó 3 mundiales de los 6 que tiene Argentina. Y el legado que deja Pekerman con Malasia 97, recordemos que Pekerman gana 95, 97 y 2001, con lo que significó la camada de jugadores del 97, que hoy están representados en la mayor, porque en Malasia 97 estaba Placente, estaba Scaloni, estaba Aimar, estaba Walter Luján, que en su momento era Walter Luján, luego cambió el apellido a Walter Samuel, estaba Lionel Scaloni. Es un grandísimo síntoma para hablar de una selección que está bien encaminada, que el rumbo es el correcto, y que si el día de mañana, espero que sea dentro de décadas, Lionel Scaloni decide dar un paso al costado, ya sabemos que hay alguien que está preparado para formar jugadores, porque Scaloni también fue un formador de jugadores, porque Scaloni también ganó un torneo Alcudia, como también ya posee Placente, porque Scaloni, de aquellos McAllister, Lautaro Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez, que trajo a la selección habiéndolos formado, hoy existe un Placente que el día de mañana te va a llevar a un Milton Delgado, a un Máger Carrizo, te va a llevar a un Diablito Echeverri, que igual ya es una consagración, al igual que Franco Mastantuono, te va a llevar también quizás a un Santino Barbi, que hoy fue el electo mejor arquero del torneo, la primera vez que un arquero argentino gana el galardón con el Guante de Oro en un Mundial Sub-20, entonces no es poco lo que hizo Argentina en este Mundial. Argentina volvió a estar en el primer plano, volvió a estar allá arriba en las finales de Mundiales Sub-20, en los torneos de Mundiales Sub-20. Entonces, hoy la consagratoria de Marruecos, si bien es la segunda de un país africano, y si bien en los papeles Argentina era favorita, hay que hacerse cargo de que todo lo anterior no era tan bueno como esto. Hay que hacerse cargo, si lo querés ver desde el lado negativo, que todo lo anterior era peor. Entonces, si lo anterior era peor, yo te digo, me conformo con hoy ser subcampeón de este 2025, de este Mundial Sub-20 2025. Ahora, me conformo hoy. El Mundial que viene, que va a ser en 2027, y los próximos que sigan, quiero ver una consagratoria argentina. Pero es más probable que esa consagratoria se acerque por este camino a que se acerque si pegamos un timonazo, como hacen algunos clubes del fútbol argentino, y reseteamos la cuenta de cero. Ahora sí me quiero meter un poco más en el desarrollo de lo que fue el partido. Quería ser bien claro respecto a esta postura. Me parece que hay chicos que han jugado un mundial excepcional y que vale la pena reconocerlos. Hay chicos que hoy, paradójicamente, en el Día de la Madre en Argentina, porque no se celebra en todos los países, se celebra en Argentina hoy el Día de la Madre, desconozco si en otros países más también, pero hoy en el Día de la Madre, las madres de estos jugadores tendrán el rol de levantarles una vez más la cabeza a sus nenes. Van a tener el rol de levantarle la cabeza una vez más a sus chicos. Y van a tener que volver a estar en el rol de madre cuando en algunos casos, por hasta inclusive cuestiones económicas o contextos familiares, muchas veces los hijos, estos muchachos, se tienen que disfrazar de una pseudo figura paternal para llevarles de comer a la casa. Y cada tanto que se vuelva a repetir el rol de la madre es la madre y el hijo es el hijo, hasta incluso es sano para estos chicos. ¿Y sabes por qué es sano? Porque no estamos hablando que estos chicos jugaron por última vez un mundial. Recién juegan su primer mundial sub-20, hay algunos que tienen 18 años y hasta inclusive o 17 y podrían llegar a jugar el próximo mundial en 2027, pero más allá de todo eso, vale la pena destacar lo que hicieron estos jugadores, vale la pena destacar lo que hicieron estos chicos, que insisto en algo, hasta el partido en las semifinales fue grandioso como representaron a la selección argentina. Hoy no fue el mejor partido. Hoy fue una final en donde Argentina podría haber optado por reiniciar el partido, podría haber optado por tratar de cerrar
el partido lo más rápido posible, necesitaba rápido la charla del entretiempo, después era un partido que se volvió hasta demasiado rápido, por lo menos a mí se me pasó muy rápido, parecía que el tiempo volaba cuando Argentina necesitaba descontar lo antes posible, y sin embargo el final no fue el deseado. Como hacemos en cada reacción, voy a hablar de los jugadores de este plantel, voy a hablar, además del elogio de Lionel Messi, voy a hablar de las figuras de este seleccionado argentino porque cabe destacarlas, hay que reconocerlas y hay que levantarle la cabeza a estos pibes. No banco a aquellos que vayan al chat a putear a estos chicos porque realmente lo hecho por el plantel de Diego Placente es meritorio, es digno para darles un buen elogio. Y vamos a ir acá con las calificaciones como hacemos nosotros, pero no va a ser con números, sino que va a ser con un desglose de lo que han hecho estos chicos a lo largo de este torneo. Voy a arrancar por el arquero, como hacemos siempre, y vamos a ir al nombre por nombre. Santino Barbi terminó siendo elegido como mejor arquero del torneo, cosechó 4 vallas invictas en 7 partidos disputados, recibió tan solo 4 goles, 2 fueron en la final, los otros 2, la mitad, fueron los primeros 2 partidos de la fase de grupos contra Cuba y contra Australia, donde él se mandó una macana, pero después terminó haciendo un torneo realmente muy limpio, realmente muy importante, manteniendo el arco en cero contra Italia, Nigeria, México, Colombia, y hoy lamentablemente no fue la mejor noche porque hasta inclusive fue partícipe activo de lo que fue el primer gol de Marruecos, el tiro libre de Sabiri, ante una mala salida de él que terminó en tiro libre y lo podrían haber expulsado. Pero en general sería erróneo si le caemos a él por la derrota en la final, sería erróneo si lo bardeamos porque Argentina no cumplió el objetivo, sería erróneo bajarle el precio cuando justamente en la FIFA lo reconocieron como el mejor arquero del Mundial y nunca pasó que en un torneo sub-20, que en un Mundial sub-20 haya un arquero argentino elegido como guante de oro. Entonces, ya de por sí es un punto de partida. Al igual que la derrota en la final, es un punto de partida para el seleccionado argentino y para la carrera de este chico de Talleres de Córdoba. Dylan Gorosito tuvo una actuación muy contrariada, la gran mayoría igual tuvo un partido muy contrariado al torneo que habían hecho. Gorosito que había empezado formando un tándem infalible con Alejo Zarco, dando 2 asistencias en la fase de grupos y convirtiéndole el gol a Italia en el cierre de la fase de zonas, siendo un jugador de lo más importante. En el rendimiento fue cayendo, pero nunca dejó de ser importante, y hoy me parece que tuvo un partido en donde también el planteo de Marruecos hizo sufrir a los 2 laterales. Igual la figura del partido, o una de las figuras, es el otro lateral, pero ya vamos a llegar a Julio Soler. Sufrieron mucho los laterales, primero por el planteo de Diego Placente y en segunda instancia porque el sello de Marruecos es atacar la espalda de los laterales. Y lógicamente Gorosito podía quedar expuesto en esa faceta y terminó siendo de esa forma. Toby Ramírez fue uno de los mejores. Toby Ramírez, cada vez que tuvo que cruzar, cada vez que quedaba mal parada la selección argentina, cada contragolpe de Marruecos, él le bajaba la gravedad. Él trataba de atenuar lo que había sido el desarrollo de un partido en donde Argentina de por sí estaba insegura y Tobías Ramírez en una línea defensiva con varios puntos bajos terminó siendo de lo mejor. Vamos a hablar de Juanma Villalba, en donde hoy creo que lamentablemente tuvo un primer tiempo con irregularidades. El tema es que las malas pesaron bastante, lamentablemente, para un jugador que a mí me gusta, y las altas no fueron, no son para desmerecerlas, pero si uno mira el resultado, lógicamente no te va a alcanzar, no te va a satisfacer, porque lógicamente el resultado manda en este deporte. Hizo un buen torneo, las veces que le tocó entrar lo hizo bárbaro, de hecho hizo un jugadón contra México en la asistencia a Matteo Silvetti. Lamentablemente no pudo coronar la final con justamente esa recuperación que tuvo metiéndose en el 11 titular, en donde vale hacer una aclaración. El titular del puesto era Valente Pierani, y el haber quedado sin la figura de Pierani por la lesión sufrida por el jugador fue un cachetazo importante. Fue un golpe el haberse quedado sin ese defensor, pero no por Villalba, sino por Pierani, porque con Ramírez estaban haciendo una dupla infalible y justamente a causa de la lesión, Villalba, que tenía poco rodaje, tuvo que hacerse cargo de los partidos con Colombia y hasta incluso también con Marruecos, y Argentina presentó ciertas falencias en la zona, en donde, insisto, tienen más que ver con la lesión de Pierani que con una mala actuación de Juanma Villalba. Por otro lado, Julio Soler. Si vamos a hablar de Julio Soler, tenemos que hablar de alguien que hoy estuvo en el podio de la final. Para mí el partido de Soler es peleado mano a mano con el de Milton Delgado por ser el mejor argentino de la final. El tema es que Soler
Para mí tuvo actos que lo hicieron distinto. Por ejemplo, él haberse mantenido con la medalla de subcampeón, porque él es consciente de lo que le había costado a Argentina el llegar hasta este momento, el llegar a una final. Insisto en lo de los 18 años de ausencias sin haber jugado una final de Mundial Sub-20. Creo que fue de lo más pulcro en la banda izquierda, intentando con centros, que al fin y al cabo no fue la mejor faceta de Argentina, recuperando en algunas acciones en donde Argentina otorgaba demasiados permisos por las bandas. Julio Soler trató de corregirlo y a lo largo del partido lo hizo bien. El tema es que el resultado ya estaba puesto cuando terminó de cerrar su carril. Después terminó jugando en una línea de 3, donde Argentina seguía demostrando el afán por ir a empatar el partido. Tuvo algunas jugadas en las que quiso resolver por su propia cuenta y demostró el valor que tiene como capitán y conductor del grupo. Es el jugador más grande que hay, es el jugador más viejo de este plantel. Estamos hablando de chicos, pero es el jugador con mayor experiencia en cuanto a edad. Y creo que el premio para Soler hubiese sido levantar la copa. Lamentablemente le fue esquivo y no lo pudo lograr. Yendo a la mitad de la cancha, Delgado, vamos a arrancar con Pérez. Porque Pérez jugó de central y después pasó a la mitad. Después vamos con Delgado y Acuña. Para mí el partido de Tomás Pérez fue muy similar al de Colombia, donde arrancó de defensor central y sobraba y necesitaba Argentina que juegue más en el mediocampo, y cuando Argentina ajustó ese detalle, más de lo mismo, el resultado ya estaba puesto. Entonces, evaluar el partido de Tomás Pérez lamentablemente es analizar que de central no arrancó bien y que cuando terminó corrigiendo su posición y terminó de mejor manera el partido, ya la suerte estaba echada porque el 2-0 ya estaba en el marcador. Vamos a seguir con Milton Delgado, que fue seleccionado como el Balón de Bronce de este torneo. Después Mama terminó siendo elegido como el mejor jugador y Saviri, el autor de los 2 tantos del día de hoy, fue el Balón de Plata. Oro Mama, plata para Saviri y el Balón de Bronce para un Milton Delgado que para mí necesita jugar en Boca, y si no juega en Boca que vaya a otro lado, pero tiene que jugar a la pelota. Es un futbolista que entiende mucho del juego para ser tan chico, entiende mucho de cómo aprovechar los espacios a las espaldas de los defensores, siendo mediocampista central, sabe dónde tirar la pelota con una exactitud impresionante, es un especialista en limpiar el juego, es un especialista en si hay congestión en la banda izquierda, tengo que cambiar rápido en la derecha para aprovechar que el rival se está reacomodando, quita la pelota como nadie. Hoy las pocas veces que no pudo anticipar, en una de esas lo amonestaron, pero fue un partido en donde insisto en algo, y para mí es la premisa de esta reacción. Hoy Argentina jugó una mala final. Arranquemos desde ese punto y luego vamos a desarrollar el resto. Valentino Acuña lamentablemente jugó 40 y... no, menos, porque salió en el primer tiempo. Y para mí el cambio de Acuña fue muy apresurado para Placente. Fue muy similar a la final Argentina-Francia, donde Didier Deschamps en el primer tiempo lo sacó a Olivier Giroud y lo sacó también a Ousmane Dembélé con el mismo pretexto. Perdía Francia 2-0 ante Argentina, Deschamps mueve el banco y al minuto 70 Mbappé nos clava los 2 goles con los que terminó, como decíamos, empatando la serie. Y Argentina trató de hacer algo similar. Placente trató de mover el banco en el primer tiempo como para cambiar el planteo y reacomodar a ambas líneas. Finalmente no terminó sucediendo y creo que eso le terminó costando de alguna forma. Le terminó costando caro a un seleccionado argentino que estaba preparado como para hasta inclusive tener ese momento de osadía, estaba preparado para tener ese momento de rebeldía. Yendo también al resto, Máger Carrizo hizo un buen partido, pero no terminó de concretar las chances de gol que tenía. Prestiani demostró ser el verdadero abanderado de la pelota. Para mí fue el de mayor actitud, el que más intentó ofensivamente, el que hasta inclusive generó fútbol cuando Argentina no transmitía nada, futbolísticamente hablando y ofensivamente hablando. El tema es que la falta de precisión, y volvemos al cuento de no fue una buena final de Argentina, hace que la final de Prestiani también termine quedando desvalorizada. Zarco, por otro lado, amenazaba con pelear por ser uno de los goleadores del Mundial. Terminó quedando por detrás de Benjamín Cremaschi, Neisser Villarreal y Mical de Francia. Esos 3 con 5 goles, Zarco con 4, no se pudo subir al podio de los goleadores del torneo y terminó quedando relegado en un mundial que fue de muy buen inicio a un cierre con un poquito más de desilusión. De todas formas, Bayer Leverkusen lo quiere dar a préstamo para que tenga rodaje y para mí es una gran decisión porque necesita jugar Zarco para seguir creciendo. Hay un delantero con una potencia tremenda en las inferiores de Argentina y si Zarco llega a pulirse de esa manera, puede haber un centrodelantero que tranquilamente dentro de un par de años sea el reemplazo de Lautaro Martínez. Insisto, dentro de varios años, pero estamos hablando de un torneo sub-20,
podrá asentarse en la selección dentro de 4 o 5 años cuando Lautaro ya supere la brecha de los 30 y sea la edad justa para empezar con el recambio. Quiero ir con los cambios, hablando de eso. El primero de todos fue el de Silvetti, que lo tengo anotado acá. Para mí el ingreso de Silvetti, insisto en algo, fue apresurado. El convivir en el frente de ataque con Zarco lo limitó demasiado, tuvo chances de gol como para anotar, pero no las tuvo tan claras. Tuvo una mano a mano que me hizo acordar a la de Messi contra Alemania en Brasil 2014, pero en un ángulo distinto, corrida por una banda, habiendo perdido el defensor, el remate fue cruzado al palo de abajo y justamente ante la falta de precisión terminó fuera la pelota. Sin embargo, me parece que Silvetti es una figura que promete, que en Newell's ya demostraba condiciones, que en Inter Miami va a tener facilidades para demostrar su juego. ¿Y quién te dice que de Inter Miami salta a Europa? Como lo hizo Federico Redondo, que fue de Argentinos a Inter Miami y hoy juega en el Elche de España. Y hay varias figuras para seguir con justamente los ejemplos de jugadores que van a la MLS y saltan a España y saltan al fútbol europeo, como Thiago Almada. Saltó al Atlanta United, Botafogo, es verdad que fue campeón de la Libertadores y necesitó de eso para después pegar el salto. E inmediatamente Olympique de Lyon y luego Atlético Madrid, donde está hoy. De hecho, el fin de semana anotó un gol. Siguiendo con los cambios, y no me quiero desviar mucho más de la reacción, en el entretiempo ingresaron Santiago Fernández y Andrada. Para mí hay un buen partido de Andrada, donde igual el contexto lo superó y era lógico, porque no era fácil dar vuelta un 2-0, en donde los jugadores elegidos ya no habían dado una buena imagen y caía un poco la responsabilidad en los cambios de poder revertirla. No era un contexto para nada fácil. Santi Fernández defendió bien, más allá de que Marruecos tuvo algún que otro contragolpe donde Santiago Fernández quedó expuesto, pero igual, la línea defensiva quedó expuesta en general a lo largo del partido. El otro cambio fue el de Jan Subiabre, que tuvo una chance clara de gol y que para mí la lástima es que este mundial era propicio para que Jan Subiabre demuestre la promesa que es, que se podía vender solo al fútbol europeo con este mundial. Y tuvo pocos minutos y rindió bien con Cuba y Australia, haciendo un gol en cada partido, y después se apagó esa llama en Jan Subiabre. Y para mí va a necesitar rodaje en River, o como dije sobre Milton Delgado, si no es en River, si no es en su club, en el caso de Milton Delgado en Boca, tendrá que ser en otro para poder justamente tener rodaje. Pero seríamos injustos si estuviésemos hablando de un mal mundial de algunas figuras argentinas. Sí me parece que podría haber sido mucho mejor el mundial de Jan Subiabre. El último que me queda para destacar es Rodríguez Pagano, que ingresó en lugar de Dylan Gorosito. Creo que no me está faltando nadie, ¿eh? Sí, el último que me queda es Rodríguez Pagano, Teo Rodríguez Pagano, que entró para tratar de darle un poco más de profundidad en la banda izquierda. Tuvo una unipersonal que, si hubiese sido más rápida la resolución adentro del área, podría haber terminado en algo sumamente prometedor. Para mí es un lateral que dentro de poco se va a afianzar en San Lorenzo por el momento institucional del Ciclón, porque hasta inclusive puede llegar a afianzarse en otro club del fútbol argentino si es que él decide el pegar un salto al exterior. Inclusive el fútbol brasileño creo que lo podría potenciar de buena forma, pero en general es un plantel en donde me parece que hubo demasiada expectativa y lamentablemente la misma no se terminó de cumplir por lo que decíamos antes, porque la expectativa era ver los campeones y finalmente no se terminó cumpliendo por una cuestión de que Marruecos jugó una gran final y Argentina no. Y eso es gran parte del motivo por el cual a Argentina se le terminó escapando el campeonato y lo que hubiese sido la séptima conquista, la séptima coronación en un Mundial Sub-20. Espero que te haya gustado la reacción. Déjame en los comentarios para vos quién fue la figura de este mundial para Argentina, si estás de acuerdo con la elección de Milton Delgado. Déjame también si te gustaría ver alguno con minutos inmediatos en la selección mayor. Y sobre todas las cosas, te voy a estar esperando porque dentro de poco se viene el Mundial Sub-17 en Qatar, donde hay algunas figuras muy interesantes para ir mencionándolas, y te prometo que vamos a hacer contenido de eso. Vamos a traer contenido del Mundial Sub-17, en breves te voy a presentar a los convocados, así que suscríbete al canal para seguir consumiendo contenido de la selección y de las grandes figuras que empiezan a aparecer en Argentina. También, por supuesto, contenido del fútbol argentino. Suscríbete, que es totalmente gratuito, deja tu me gusta, que también no tiene ningún tipo de costo, y a mí me ayudas un montón. Disculpen la extensión del video, pero me parece que era momento de salir a bancar a los pibes. El resultado no era el que se deseaba,
pero el resultado no anula lo que habían sido los 6 partidos anteriores, donde Argentina volvió a estar en el lugar que se merece, en la primera plana, en boca de todos, jugando una final mundialista. Chau, felicidades.